Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Hemos decidido empezar desde hace tiempo. En mi corazón ha estado la necesidad de predicar la serie sobre la carta a los romanos. La pregunta sería, ¿por qué la carta a los romanos? La respuesta es sencilla, hermano, y es una simple razón. La carta a los romanos ha sido un instrumento que Dios ha usado a través de muchas personas para traer avivamientos en distintas generaciones a través de la historia. En países enteros ha repercutido, en el mundo entero ha repercutido, y aún a través del tiempo, la carta a los romanos. Es el instrumento que Dios ha usado para impactar a muchas generaciones. Las personas que han profundizado en sus enseñanzas han sido precursoras de grandes cambios en países, ciudades, en varias partes del mundo. Y hay mucha historia en la que podemos observar que realmente Dios ha usado la carta a los romanos. Es mi anhelo que Dios traiga un despertar espiritual a esta generación, como lo ha hecho en años anteriores y lo seguirá haciendo en las que desean realmente cambiar, en las que están dispuestas a rendirse a Dios. Entonces, es mi deseo que Dios use esta carta a los romanos para que traiga un despertar espiritual a nuestras vidas, que traiga un despertar espiritual al Molonga, que traiga un despertar espiritual a toda persona, a todo creyente que nos escucha y nos ve a través de esta transmisión. Yo te quiero animar que durante estas semanas, meses probablemente, que vamos a estar estudiando la carta a los romanos, seas movido en tu espíritu para que haya cambios contundentes en tu vida. Veamos un poco de lo que Dios ha hecho a través de esta carta. Quiero de antemano decirte que el doctor Martin Llujón es una persona que se pasó 16 años estudiando la carta a los romanos y bueno, esta no la terminó. Nosotros no vamos a pasar 16 años, ¿verdad? Vamos a avanzar lo más que podamos, pero queremos que el Espíritu Santo a través de esta carta durante este tiempo vaya despertando en nosotros la necesidad de ser diferentes, de cambiar, de ser personas motivadas para poder traer avivamiento a estos tiempos. Amén. Mira, la mayoría de los avivamientos, y si no es que todos, los grandes avivamientos y la reforma en sí misma, la reforma eclesiástica en la historia de las iglesias han estado relacionadas directamente con la carta a los romanos. En septiembre del 386, un nativo del norte de África, quien había sido profesor durante varios años en Milán, Italia, se sentó a derramar lágrimas en el jardín de su amigo Alipio. Contemplando las maldades de su vida, mientras estuvo allí sentado, escuchó a un niño cantar tole lege, que en latín significa toma y lee, toma y lee. A su lado había un rollo abierto de la carta de los romanos y él lo tomó en sus manos. El primer pasaje que captó su mirada decía: no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está en el capítulo 13, verso 13 al 14. Este hombre escribió posteriormente acerca de aquella ocasión. No quise, dice así, él lo que escribió en su diario, no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en ese mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. El hombre se llamaba Aurelio Agustín, quien tras la lectura de este breve pasaje de Romanos recibió a Jesucristo como Señor y Salvador
y prosiguió a convertirse en uno de los teólogos líderes de mayor influencia en la iglesia. En 1517, Martín Lutero, un sacerdote católico de la orden monástica de los agustinos, enseñando la carta a los romanos en la Universidad de Wittenberg en Alemania, a medida que él estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción por el tema central de la justificación por la fe y escribió él en su diario: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino, excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios, porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo, noche tras noche y día tras día medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual por medio de la gracia y la pura misericordia Él nos justifica por fe. Aleluya. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por la puerta abierta del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce, inerrable del gran amor de Dios. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Es lo que dice Martín Lutero en su experiencia con la carta a los romanos. El doctor John Wesley dijo así: era un ministro ordenado que estaba atravesando por una confusión acerca del significado del evangelio y estaba buscando una genuina experiencia de salvación. Y el miércoles 24 de mayo de 1738 escribió así: asistí de no muy buen ánimo a una reunión social en la calle Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cerca de un cuarto de hora antes de las 9, es decir, a las 8:45 de la noche, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, dice el doctor John Wesley: sentí un extraño calor en mi corazón, sentí que si confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te puedes imaginar, hermano, lo que estaban experimentando estos gran hombres de Dios en su buscar de Dios? Ahora, déjame decirte que no eran personas comunes y corrientes, eran personas que ya asistían a una iglesia, eran personas que ya ministraban, eran personas que ya tenían cierto conocimiento de la Escritura. Lutero era un sacerdote, ¿sí? Y el doctor John Wesley era un predicador, era un ministro ordenado. Aleluya. William Tilday, el famoso traductor de la Biblia del siglo XVII, escribió las siguientes palabras en su prólogo a la carta a los romanos: por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelion, que es la manera en que se traduce el Evangelio, es decir, las nuevas de gran gozo que nosotros llamamos Evangelio, así como una luz en un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras. Creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente lo conozca de memoria sin el libro en la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario del alma. En verdad, ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable es su sabor, y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Aleluya. Así de grande es el tesoro de las cosas espirituales que yacen aquí escondidas. En la carta a los romanos, hermano. La carta de los romanos tomó a un mecachifle, ¿verdad? Es decir, a una persona que prácticamente no valía nada, se la pasaba vendiendo, mercachifle, una persona que vendía ahí, ¿verdad? De Bedford, como lo era Juan Bunyan,
para convertirlo en el gigante espiritual y maestro literario que escribió el progreso del peregrino y la Guerra Santa. ¿Quién es Juan Buyán, hermano? No sé si usted se ha percatado o si ha revisado los mensajes de WhatsApp, pero ahí en el grupo de WhatsApp publiqué un video de Juan Buyán, que es el progreso del peregrino. Publicamos ahí la primera parte para que usted la lleve y la estudie junto con la familia. Amén. Ese hombre fue transformado en gran manera por la carta a los romanos, hermano. Amén. Bien, una vez que ya le hice un poco de historia de la gran necesidad que tenemos nosotros de estudiar la carta de los romanos, ahora necesito también, hermano, que hagamos un pequeño paréntesis y podamos ver en qué consiste, como un contexto cultural de dónde se desenvuelve la carta a los romanos. Y la carta a los romanos es el tesoro de la teología y doctrina referente al Evangelio de la Gracia. Tenemos que tenerlo presente. El autor es Pablo y esta carta se escribió alrededor del 58 después de Cristo. Su propósito, yo a mi juicio, encuentro 5 propósitos de esta carta. El primero, informar de su deseo de visitar Roma. Recordemos que esta carta a los romanos, o más bien esta iglesia de Roma, no la estableció Pablo. Él sabía de que existía esta iglesia y él tenía deseos de ir a Roma, de visitarlos. El segundo propósito es presentar sus credenciales, por eso es que él habla de su apostolado y de todo lo que lo acompaña y de que no tenía una doctrina cualquiera, ¿verdad? Que Dios le había revelado específicamente a él los propósitos para los cuales él había sido llamado. El tercero era el deseo de conocerlos, ¿verdad? Verles, experimentar, estar con ellos, ¿verdad? Y presentar también su necesidad. El deseo de Pablo, hermano, era viajar hasta España, ir y llevar el Evangelio a España, pero en su travesía quería llegar ahí con ellos, conocerles, pero también que ellos de alguna u otra manera contribuyeran para que ellos pudieran ir, él pudiera ir hasta España, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante. El quinto propósito que yo observo aquí, hermano, es compartir con ellos, compartirles el Evangelio. Por eso les dice, quisiera yo ir para poderles compartir un don, dice así. Es decir, a ver si Dios quiere usarme o Dios pueda usarme para poder compartirles el don, un don de parte de Dios. Bien, vamos a estudiar en este día el primer pasaje, el pasaje de el verso 1. No vamos a ahondar mucho, hermano, porque vamos a ir estudiando todas estas semanas que Dios nos va a regalar con la ayuda de Dios, y cuando regresemos de la pandemia, que ya nos podamos congregar, vamos a continuar estudiando esta carta a los romanos, vamos a continuar estudiando ahí, ¿verdad? Porque nuestro deseo es que Dios levante esta iglesia, que Dios levante a los creyentes, que Dios traiga convicción a la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos porque la gente que está allá afuera necesita respuestas y necesita encontrar que cuando vengamos, que las personas que tienen necesidad encuentren a una iglesia santificada, a una iglesia que camine en el poder del Señor, que camine en el conocimiento del Señor, que camine conforme a lo que Dios quiere. Y la carta a los romanos nos va a ayudar mucho a comprender. Hoy únicamente vamos a estudiar únicamente el verso 1. Amén. Y en esta podemos observar que Pablo, ¿verdad?, nos habla de 4 cosas. Primero, de su identidad, de la identidad personal, en el verso 1. También nos habla de su posición como un siervo de Dios, ¿verdad? Nos habla de su autoridad como apóstol de Cristo y la seguridad de su función, de lo que él fue llamado a hacer. Hoy lo vamos a estudiar. Estas 4 cosas las vamos a estudiar hoy en esta exposición de la palabra. Así que vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 1, en el verso 1. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es todo lo que vamos a leer el día de hoy. Hoy vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a comprender este pasaje, ¿verdad? Y que Él sea el quien nos conduzca. Bien, Dios llamó a un hombre tan singular, ¿verdad? Bastante singular, como lo es Pablo, ¿verdad? Fue llamado con la intención de ser el portavoz, el
el heraldo espiritual con la intención de llenar todo el continente asiático del evangelio. Dios lo llamó para eso. Fue algo así como el vocero especial de Dios para todo el pueblo gentil. Fue un hombre muy favorecido especialmente por Dios. Observe lo que dice Efesios capítulo 13 en el verso 3 y 4. Dice, porque revelación me fue declarado, porque revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Amén. Observe que Dios le favoreció para poder entender el misterio de Dios. Fue tremendo, tremendo lo que Dios, cómo toma un hombre y lo convierte, un hombre tan tremendo como lo era Pablo. Ahora veamos también Colosenses capítulo 1 del verso 24 al 26. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la admiración de Dios, la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, porque ahora ha sido manifiesto a sus santos. Observe el privilegio que Dios le otorga a este varón, ¿verdad? Ahora veamos sus calificaciones personales. Este varón, Pablo, ¿verdad? Era soltero, ¿verdad? Él también era un hombre, un judío sobresaliente con educación griega y ciudadanía romana, con una increíble capacidad de liderazgo, con una fuerte motivación y expresión bien articulada, fue llamado por Dios para cumplir sus propósitos. Cada uno de nosotros tenemos cualidades personales que Dios nos ha dado y Dios quiere usar esas cualidades personales como usó a Pablo también, ¿verdad? Vamos a ver su ministerio misionero. Pablo atravesó casi de forma zigzagueante gran parte del Imperio Romano como embajador de Dios, que venía en representación de las buenas nuevas de Cristo. Realizó muchos milagros de sanidades, pero no fue aliviado de su propio aguijón en la carne. Levantó a Eutico, levantó a Eutico de los muertos, pero al menos en una ocasión fue dejado por muerto. Predicó libertad en Cristo, pero fue encarcelado por los hombres duramente muchos años de su ministerio. Aleluya. Bien, ese fue Pablo, hermano. Por eso dice, yo Pablo, dice. Pablo. Cuando él está escribiendo la carta a los romanos, empieza así. Yo Pablo o Pablo. Entonces, ese era Pablo. Veamos cuánto Dios usó a este varón. Ahora veamos su posición, la posición de Pablo como siervo de Cristo. Pablo, siervo de Cristo, dice. Estamos usando las divisiones naturales de este pasaje con la intención de extraer lo mejor que podamos del jugo, de la sustancia que Dios ha dado en esta hermosa carta, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego, hermano, es doulos, que quiere decir trabajador permanente o esclavo. Eso es lo que significa. Es siervo, trabajador permanente o esclavo. Eso es doulos. Transmite una idea básica de sometimiento y tiene un amplio rango de connotaciones. Le voy a mencionar nada más dos para que podamos entender a qué se refería Pablo cuando hablaba sobre siervo de Jesucristo. Amén. En algunas ocasiones se empleaba para hacer referencia a una persona que servía a otro de buena voluntad, es decir, con agrado, con deseo de hacerlo, ¿verdad? Pero también comúnmente se usaba para denotar a quien se encontraban bajo el yugo de servidumbre involuntario, es decir, a fuerzas, como un esclavo. Dice, y permanente del que únicamente podían librarse con la muerte. Estos doulos quiere decir, tiene estas dos connotaciones principales.
Una persona que se somete, que sirve por gusto, por agrado, pero también una persona que solamente está obligado a servir y que la única manera de perder ese eh, yugo, esa responsabilidad es muriendo, ¿verdad? Doulos quiere decir que Pablo era esclavo, que se había entregado de todo corazón y totalmente motivado por amor al amo divino, quien le salvó del pecado y de la muerte. Pablo, hermano, lo hizo con tremenda entrega, pero a su misma vez él se sentía que la única manera de quitarse esa responsabilidad era con la muerte. Ojalá Dios nos hiciera entender esa magnitud de servicio en nuestras vidas para que nosotros digamos, "Oh, aquí voy a estar mucho tiempo, bueno, le voy a servir al Señor con todo mi corazón y voy a empezar a trabajar en ello y aunque muera en la raya, lo voy a seguir haciendo. ¿Verdad? En tiempos del Nuevo Testamento había millones de esclavos en el Imperio Romano, eh, la vasta mayoría de los cuales eran forzados a la esclavitud y eh, mantenidos ahí por la ley. No se podían librar, por ningún motivo se podían librar, ¿verdad? Algunos de los esclavos más educados y habilidosos ocupaban posiciones importantes en una familia o negocio y eran tratados con respeto considerable. Es decir, personas que tenían cierto conocimiento, ciertas cualidades, ciertas capacidades, entonces eran tratados, aunque eran esclavos, sí, eran siervos, sí, pero eran tratados con respeto, con amabilidad, como si fueran parte de la familia. Pablo, pero la mayoría de los esclavos eran tratados como cualquier otra propiedad personal del propietario, del amo, y se consideraban apenas como poco mejores que los animales de carga. No tenían derechos bajo la ley y hasta podían ser matados por sus amos con impunidad total. También había la otra parte. Aunque Pablo se declaraba como siervo de Jesucristo, es decir, como esclavo de Cristo, nunca denigró la posición que Dios le había otorgado de ser su mensajero. Aunque Pablo se decía, bueno, yo soy esclavo, yo soy siervo de Jesucristo, yo voy a estar aquí hasta la muerte, ¿verdad? Mas sin embargo, él sabía que era portador de un llamado especial y nunca lo denigró. Nunca anduvo así como muchos andan para aparentar piedad. No. Él enseñó muy claramente que los líderes piadosos en la iglesia, óigalo bien, él enseñó claramente que los líderes piadosos en la iglesia, especialmente quienes sean diligentes en la predicación y en la enseñanza, deben de ser tenidos por dignos de doble honor por parte de sus hermanos creyentes. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17. Pero él hizo el énfasis continuo en que en ese sentido que tales posiciones de honor no son más que providencias de la gracia de Dios. Hoy en día, hermano, tristemente hay muchas personas que le dan cierto realce a los pastores, a los predicadores, a los obispos, a los presbíteros, y como si no pisaran ni el piso, como si los tratan como si fuera algo divino, vamos a llamarlo así, por el hecho de ser pastores. Y está bien, deben de ser tenidos por doble ánimo, de doble honor, perdón, deben de ser tenidos por dignos de doble honor, pero también nosotros a veces tenemos la culpa de que ellos también se eleven un poco. Debemos tener cuidado. Tiene que haber un equilibrio. Dice, por parte de sus hermanos creyentes, pero siempre y cuando sean diligentes. Hay muchas personas que abusan hoy en día de su posición para poder sacar beneficio, sacar provecho, hermano. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Yo soy una de las personas que a mí no me gusta eh, eh, que se me trate diferente a los demás hermanos. Amén. Dios nos llamó para ser servidores, para servir, para ser siervos. Aleluya. El tercer punto, hermano, que vemos en este verso, el primero es Pablo, siervo de Jesucristo, y ahora el tercer punto es llamado a ser apóstol, de acuerdo a lo que dice este pasaje del verso 1 de Romanos 1, llamado a ser apóstol. Bueno, en este pasaje vamos a pasar a establecer cómo es que Pablo usa la autoridad de su ministerio, con base en el hecho de que
él ha sido llamado a ser apóstol. Su selección fue diferente, totalmente diferente a la de los otros apóstoles. Eso apunta con mayor claridad al hecho de que su posición como apóstol no era algo que él hubiera alcanzado por sus atributos, por sí mismo, por sus credenciales. No, él no se ofreció como voluntario para ejercer un oficio. Él no dijo, aquí estoy, puedes ocuparme. No, él no lo hizo así, ni tampoco fue elegido por los hermanos en la fe, como en el caso del sucesor de Judas. No, no fue así. Él fue diferente. Él recibió un llamado divino por parte del Señor Jesucristo mismo. Hubo un llamado especial para Pablo. Mientras Pablo, quien entonces en aquel tiempo se llamaba Saulo, permaneció ciego después de su encuentro milagroso con Jesús en el camino a Damasco. El Señor le dijo a Ananías, refiriéndose hacia lo que iba a pasar con Pablo, le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Amén. Cuando Pablo relata su conversión, menciona lo que Ananías le dijo en esa ocasión. Observe que Hechos no lo dice, pero aquí cuando se convierte no lo dice ahí, pero cuando él está relatando su testimonio de cómo fue que Dios lo llama, aquí en Hechos capítulo 22, en el verso 14 y 15, él dijo así, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Eso fue lo que le dijo Ananías a Pedro, a Pablo, perdón. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. En otras palabras, Dios lo estaba haciendo responsable de llevar el evangelio a todos aquellos con los que él conocía, con los que él estaba. Lo más seguro es que cuando Pablo empezó a predicar, fue a las sinagogas donde él ya de alguna manera había ministrado en algunas otras ocasiones, porque recordemos que Pablo había sido discípulo y se había formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilel, uno de los rabinos más reconocidos de Israel. De hecho, se le conocía como la imagen de la ley a Gilel. Aleluya. Entonces, de alguna manera, Gamaliel era una persona bien reconocida ahí, y de hecho lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando disputan qué van a hacer con Pedro y con Juan. Bien, en Hechos capítulo 26, en el verso 18, dice, Pablo más tarde puso la revelación adicional que Cristo ya le había dado en ese mensaje directamente cuando dijo, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que recibas por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18, 16 al 18. Pablo también dijo a los creyentes de Corintio, le dijo lo siguiente, me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Imagínense las convicciones y el poder que Pablo tomaba a la hora de compartir el evangelio. Dios le había asignado una tarea que nunca había soñado ni pedido, y él sabía que estaría en serios problemas si no era obediente en el cumplimiento de la comisión divina. Ojalá Dios quiera y abra nuestro corazón en esta mañana, Dios, y podamos entender lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha asignado, hermano. Pablo fue apóstol, observe, apóstol no de hombre ni por nombre, esto está en Galatas capítulo 1, verso 1. Apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y prosiguió a declarar más adelante en el verso 10, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, yo sé a lo que fui llamado y no me interesa si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo tengo que hacer el trabajo que debo de hacer.
Aleluya. El apóstol, la palabra apóstol es la traducción de apóstolos, que significa en el significado más básico de una persona que es enviada. Apóstol es su significado, su traducción del griego es enviado. Hoy en día todo mundo se hace llamar apóstol, ¿verdad? El apóstol fulano, el apóstol sutano. Dios nos libre con eso. Hoy, hermano, no hay apóstoles, como tampoco hay profetas. Amén. Aleluya. Se refiere a alguien que era oficialmente comisionado para ejercer una posición o realizar ciertos oficios, como es el caso de un emisario o embajador. Eso era lo que Dios le había encomendado a Pablo. La segunda de su función, en el verso 1, ¿verdad? Perdón, ya la cuarta, ya vimos Pablo, lo que era Pablo, cómo fue constituido, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y llamado a ser apóstol, ¿verdad? Y ahora vamos a ver su seguridad, la seguridad de su función. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado es aporixo. Aporixo significa, hermano, elegido, elegir, elegido o elegir. En otras palabras, sería la traducción cuando dice Pablo, apartado para el evangelio, entonces sería elegido para la salvación. En otras palabras, elegido para el evangelio de Dios, ¿verdad? Es lo que estaba tratando de decir Pablo. Dice, elegido para la salvación, elegido para seguirle, elegido para servirle, elegido para compartir el evangelio. Es lo que está tratando de decir cuando dice apartado, apartado para el evangelio de Dios. Puesto que Pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera estaba apartada para el servicio de Dios. Incluso una persona quien ha sido llamada por Dios a ejercer un tipo o a ocupar un lugar especial de servicio no puede ser efectiva si nada más de eso no es separada para Dios y para el evangelio de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Una persona que es llamada a ejercer una función, hermano, pero no se aparta, no se consagra, no se dedica, no le pone el empeño, no le pone el tiempo y la decisión necesaria, difícilmente va a ser efectivo en lo que ha sido llamado. Quiero concluir con esto, dice, a lo igual que Pablo debemos de sentirnos motivados a manifestar estas 4 características. Nuestra identidad bien definida, y él dijo, Pablo, ¿verdad? Yo Pablo, ¿verdad? Él estaba consciente de su identidad, de quién era. Dice, tenemos que estar conscientes nosotros, hermanos, de quiénes somos en Cristo. La segunda es nuestra posición como siervos de Cristo. Hermano, Almolonga fue llamada para servir. Todo miembro de Almolonga fue llamado para servir. Nosotros fuimos llamados para servir y servimos para adorar. Entonces nuestra posición como siervos es grande, es tremendamente impactante en nuestra comunidad, en nuestra vida, con las personas que nos rodean. No debemos de tener tregua con nuestro servicio. Esa es nuestra posición como siervos. La tercera es nuestra autoridad como salvos y enviados de Cristo. Tenemos que tener presente lo que se nos ha otorgado. Tenemos que tener presente lo que se nos ha otorgado, que si somos salvos y enviados por Cristo, debemos de ejercer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por algo fuiste llamado. Y el cuarto es nuestro llamado a compartir las buenas noticias. El privilegio, tenemos que tener presente siempre el privilegio de haber sido escogidos para ser portavoces de Dios en este mundo lleno de malas noticias. Fuimos llamados, hermano, a compartir buenas noticias, no a compartir chismes. Hermano, mucha gente agarra el celular, agarra la tablet, agarra las redes sociales para compartir chismes únicamente. No, hermano, tú y yo fuimos llamados a compartir buenas noticias, hermano. Vamos a compartir buenas noticias. Por eso es que este mensaje debe de alentarnos y motivarnos, hermano, para hacer el trabajo de Dios. Tú y yo, hermano, tenemos que tener nuestra identidad,
Uno, bien definida, ¿sí? Nuestra posición como siervos, nuestra autoridad como salvos y enviados, y nuestro llamado a compartir las buenas noticias. Oremos al Señor y que Dios nos ayude para que pueda mover nuestros corazones en estas próximas semanas, para ser despertados espiritualmente en estas semanas que faltan, que vamos a estar estudiando la carta a los romanos. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar, a tener convicciones firmes. Ayúdanos a entender quiénes somos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a establecernos como siervos, Señor, como siervos tuyos. Ayúdanos a hacer uso de la autoridad como salvos y enviados tuyos, Señor. Que nuestra familia pueda ser alcanzada con nuestro testimonio y nuestra manera de vivir. Señor, que podamos tener el valor de compartir el Evangelio, ese gran privilegio, Señor, que nos has dado de compartir las buenas noticias a este mundo caído. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Amén.